El cáliz y la patena, en los cuales se ofrecen, se consagran y se reciben el vino y el pan, por estar destinados de manera exclusiva y estable a la celebración de la Eucaristía, son considerados vasos sagrados. Hemos pedido a nuestro obispo ordenante que bendiga a aquellos que serán entregados en el rito a los padres Emanuel, Humberto y Pablo Guillermo, y los cuales fueron donados por sus bienhechores. Emanuel, Humberto, Pablo Guillermo, para pedir al Señor que ellos sean configurados con Cristo, sumo y eterno sacerdote, pastor de su iglesia, cabeza y esposo de su iglesia. Del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envié y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte, lo dice el Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir a favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó también quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Ahora se dará inicio al rito de ordenación. Un diácono presentará a los diáconos Emanuel, Humberto y Pablo Guillermo como dignos para el orden presbiteral y por tanto para el servicio de la orden de clérigos regulares teatinos y de todos nosotros como hijos de Dios. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Respondemos todos: te damos gracias. Un regalo que, insisto, es para toda la Iglesia, aunque desde luego de manera particular para su familia y su familia religiosa, de la orden de clérigos regulares teatinos. Pero es un regalo para toda su Iglesia. Es un don, el don del ministerio sacerdotal. Quisiera, queridos hermanos, especialmente reflexionar con ustedes, Emanuel, Humberto, Pablo Guillermo, sobre dos puntos importantes que hoy aparecen en esta palabra de Dios que hemos proclamado y escuchado. El primero que resalta el libro del profeta Jeremías, y es el don de la vocación. El profeta descubre que el Señor lo llama no tanto por sus méritos, por sus capacidades o talentos, porque sabe él que es un muchacho que no sabe hablar, se siente en un momento dado incapaz de cumplir con la misión, pero él es llamado a la vocación profética, es llamado a ser profeta, recordando desde luego que vocación viene de la lengua latina del verbo vocare, que significa llamar. Y es un llamado que el Señor le hace incluso desde antes de que naciera. Así le dice el Señor: desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes de que nacieras te consagré como profeta de las naciones. La vocación es un don misterioso que solamente podemos entender desde los designios inescrutables de Dios. Y así como llamó al profeta Jeremías, queridos hermanos, Emanuel, Humberto, Pablo Guillermo, así los ha llamado a ustedes. Y nos ha llamado a todos para darnos una vocación. A ustedes hoy les concede este don del ministerio presbiteral. Y recuerden que es por don gratuito de Dios. La vocación no responde solamente
a las capacidades humanas, sino ante todo al llamarlo del Señor. Es gratuidad de Dios. Vivimos en un ambiente, en una sociedad donde se habla mucho de derechos, y quizá esté bien. Derechos humanos, derechos de los niños, derechos de los adolescentes, derechos de las mujeres, derechos de las personas mayores, derechos por todos lados. Y no es que esté mal. El problema es que a veces se pierde el sentido de la gratuidad. Y ustedes, queridos hermanos, son llamados por la gratuidad de Dios. Es cierto que han tenido que esforzarse para responder esta llamada, que es el segundo punto que quiero reflexionar hoy. Pero ante todo es por gracia de Dios. Ninguno de nosotros, ministros ordenados, diáconos, presbíteros u obispos, podemos decir que estamos ejerciendo este ministerio porque lo merecemos o porque lo logramos, nos lo podemos ganar. Sería una mentira decir: yo soy sacerdote, yo soy diácono, yo soy obispo porque me lo merezco, porque he trabajado, porque me he esforzado, porque he hecho méritos. Esto sería falso, porque ante todo es por gracia de Dios, por gratuidad del Señor. Porque luego a veces las personas nos preguntan: ¿y usted por qué decidió ser sacerdote? Yo digo que es una pregunta mal planteada. Yo no decidí ser sacerdote, el ser me lo dio el Señor. Yo decidí responder a eso. Ahí tuve que utilizar toda mi libertad, mi inteligencia, mi voluntad y los talentos que Dios me ha dado para responder. Pero no decidí ser. Eso es de Dios. Y tenemos que entenderlo siempre nosotros. Eso viene de Dios. El Señor llamó a Jeremías desde antes del vientre que naciera, desde que estaba en el vientre de su madre. Desde antes de formarse, a mí lo había llamado, porque así es el misterio de la vocación. No se niegan las cualidades, no vamos a negar las cualidades de nuestros hermanos que ahora se ordenan. No, por supuesto que no. Son talentos que también Dios nos da y que hay que saber utilizar para no ser como el flojo, como el perezoso del Evangelio que guarda su talento y no quiere ponerlo a trabajar. No podemos malentender las cosas, pero sí, en primer lugar, entender que la vocación y el don son gratuidad del Señor, don gratuito de Dios, no resultado de los méritos. Es la primera reflexión, que nunca se les olvide, queridos hermanos, nunca se nos olvide, en fin, incluirlo, que el ministerio que realizamos es en primer lugar el don gratuito de Dios. Desde luego, en segundo lugar, viene la segunda reflexión, es desde luego un don al que hay que responder. A pesar de nuestras limitaciones, Jeremías reconocía: Señor mío, yo no sé expresarme, soy apenas un muchacho. Una respuesta que debe ser con toda convicción, con toda seguridad, con toda fidelidad. La fidelidad es un aspecto sumamente importante en la respuesta. Y así lo hizo Jeremías, y por esa fidelidad muchas veces tuvo que padecer, tuvo que ser perseguido, fue arrojado incluso en un pozo lleno de fango, fue perseguido, escuchaba las voces de aquellos que le decían: acabemos con Jeremías, con el profeta del terror, porque les incomodaba sus palabras, sus denuncias, porque llamaba a la conversión. La respuesta
Es una respuesta que tiene que tener una gran fidelidad. Y esa fidelidad no puede ser sino desde la perspectiva del amor. Justamente hoy hemos escuchado en el Evangelio una de las últimas escenas del Evangelio según San Juan, del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Quizá una parte que se añadió posteriormente a la redacción inicial del Evangelio, porque en el capítulo 20 parece que terminaría, los versículos 30 al 32, parece que terminaría el Evangelio, sin embargo, viene este capítulo 21, donde la figura central es Pedro con Jesús, desde luego, Jesús con Pedro. Que dice el Señor, le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta el Señor a Simón Pedro si lo ama. Posiblemente en alusión a las 3 negaciones que hizo Pedro en el relato de la pasión. Porque el Evangelio de San Juan dice que fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús antes de que un gallo cantara. Y no 3 cantos del gallo como en otras versiones del Evangelio. 3 negaciones expresamente son presentadas por el Evangelio de San Juan. Luego hay otro detalle que pareciera irrelevante, pero que da mucho para reflexionar. Jesús le pregunta 2 veces si lo ama, en la lengua que se escribió en el Evangelio, la lengua griega. Y Jesús pregunta con el verbo agapao, que significa amar. Y Pedro le responde con el verbo fileo, que significa tener afecto, querer. Las 3 veces Pedro responde con el verbo fileo, tener afecto, querer. Y no le responde con el verbo amar, agapao. Muchos se han preguntado por qué. Si Jesús le está diciendo: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le responde: Señor, tú sabes que te quiero? Y por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Bueno, amas más que esto, dijo la primera vez. Señor, tú sabes. Y las 3 veces Pedro responde con el verbo fileo. ¿Por qué será? No hay una respuesta definitiva, desde luego. Pero posiblemente, como comentan algunos que han investigado estas cosas, Pedro no se atreve a responder con el verbo agapao, porque el verbo amar, agapao, implica un gran sacrificio. Implica la entrega, la donación, la oblación de sí mismo, y él es consciente que ha negado al Señor. Quizá le da vergüenza decirle que no ama, con lo que significa agapao. Posiblemente no se atreve, tiene miedo, posiblemente de decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y además, el Señor le anuncia justamente que cuando sea viejo, cuando era joven iba donde quiera, cuando sea viejo lo llevaría y otro lo seguiría, indicándole de qué muerte iba a dar, de qué forma iba a dar testimonio, con qué género de muerte iba a dar testimonio. Pedro tiene que aprender a amar. Hasta ahora, posiblemente en el Evangelio, aparece un Pedro que se da cuenta que no ha aprendido a amar. Nuestra respuesta al Señor, a la vocación gratuita que nos dio, tenemos que aprender a amar. Y eso dura toda la vida. El aprendizaje a amar y a responderle a Jesús con ese verbo fuerte, como nos lo enseñó ya el
Papa Benedicto XVI una hermosísima encíclica que se llama Dios es amor, Deus Caritas Est. Ahí nos habla precisamente de este lenguaje. Queridos hermanos, especialmente ustedes, querido hermano Manuel, querido hermano Alberto, querido hermano Pablo Guillermo, tenemos que aprender a amar y así responderle al Señor. Esa es la respuesta. La vocación es gratuita, la respuesta es gratuita. Pedimos al Señor que nos ilumine, que su Espíritu Santo nos guíe, que María Santísima, la que sí aprendió a amar y supo amar con ese agapao totalmente y absoluto, hasta estar al pie de la cruz, interceda por ustedes, la Madre del Buen Pastor, del Sumo y Eterno Sacerdote Jesucristo. Y ustedes, queridos hermanos, no se olviden de pedir por sus sacerdotes. Somos frágiles. Llevamos este tesoro, como dice San Pablo, en vasijas de barro. Y a veces ese barro es quebradizo. Ese barro es frágil. Ese barro se rompe con facilidad. Pidan ustedes por estos hermanos que hoy se reúnen y por todos nosotros. Antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo su decisión de recibir este ministerio. Por eso les pregunto, ¿quieren ustedes desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de los presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la exposición de la fe católica? Sí, quiero. ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieren implorar junto con nosotros la misericordia divina en favor del pueblo que se les ha confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero. Con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto al obispo diocesano y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Spirit
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Considera bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor.
Dios que dirige y gobierna la Iglesia los proteja continuamente con su gracia, a fin de que cumplan fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Que Él los haga en el mundo seguidores y testigos de la verdad y del amor divino y fieles ministros de la reconciliación. Que les haga verdaderos pastores que distribuyan a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo, para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga el Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.